En los años 70 del pasado siglo, en una coyuntura económica y social complicada en todo el mundo, pero especialmente en España, el gobierno surgido de las elecciones de 1977 planteó ayudas dirigidas a paliar la destrucción de empleo, implicando a los trabajadores en el futuro de sus empresas, fomentando el que compraran activos de las mismas. Tales ayudas llegaron a través del Fondo Nacional de Protección al Trabajo, FNPT, nacido en 1961 con el objetivo de conceder auxilios necesarios a los trabajadores que cesaran en su relación laboral con las empresas. Eran años de cambios y ya en 1978 la Constitución española en su artículo 129 en su apartado segundo reconocía explícitamente que los poderes públicos establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. En 1985, el decreto 1044/85 de capitalización del desempleo permitió el impulso necesario para los trabajadores que decidieron hacerse con la propiedad de sus empresas. Se trataba de una normativa aún hoy vigente que permitía a los desempleados capitalizar sus prestaciones por desempleo en un solo pago, siempre y cuando fueran para invertirlo en la creación de una sociedad anónima laboral. En esta tesitura, los trabajadores, ante el cierre de sus empresas y muchas veces alentados por el movimiento sindical, se lanzaron a la constitución de las primeras sociedades anónimas laborales, llegando a crearse cerca de 8.000 empresas de este tipo. Otro hito crucial en esta década fue la condonación de los préstamos del FNPT, que contribuyó en gran medida a que los trabajadores contaran con más capital para adquirir las empresas abocadas al cierre. Estas primeras sociedades anónimas laborales, que es como se llamaban en aquel momento, incluso adquiriendo el apelativo de SALES, estaban huérfanas de legislación. Fue así como en 1986 se promulgó la Ley 15/1986 de 25 de abril de Sociedades Anónimas Laborales. Es difícil resumir 25 años de la historia de una organización en una frase, pero yo sí diría que la sociedad laboral es el gran invento de la economía social en el siglo XXI. Las sociedades anónimas laborales creadas en todas las comunidades autónomas se enfrentaban a los mismos retos derivados de la complejidad del control y la gestión por parte de los trabajadores y vieron la necesidad de asociarse para afrontar sus desafíos. Fue entonces y al amparo de la recientemente aprobada Ley de Sociedades Anónimas Laborales cuando las incipientes federaciones y agrupaciones territoriales de diversas comunidades autónomas decidieron constituir Confesal, fundada el 4 de julio de 1987 por AMUSAL, Asociación Murciana de Sociedades Anónimas Laborales, ANEL, Asociación Navarra de Empresas Laborales, ASALCIL, Asociación de Sociedades Anónimas Laborales de Castilla y León, ASALMA, Agrupación de Sociedades Anónimas Laborales de Madrid, ASATA, Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado, ASLE, Agrupación de Sociedades Laborales de Euskadi, y FESALC, Federación de Sociedades Anónimas Laborales de Cataluña. Confesal se constituye así en una organización empresarial sin ánimo de lucro, independiente, plural y participativa, cuyo objetivo es la representación, defensa y consolidación de los intereses de las sociedades laborales. Confesal logra un espacio de interlocución para las sociedades laborales en España, como fórmula moderna, flexible y competitiva, capaz de dar a los trabajadores la posibilidad de crear y gestionar sus propias empresas. Sus valores son la participación, tolerancia, responsabilidad, transparencia, solidaridad y cooperación. Hemos hecho una empresa mercantil al servicio de las personas, entroncada en el mundo de la economía social, una empresa que las personas controlan, deciden, desarrollan su propia actividad. Y además lo hemos hecho muchas personas juntas, con humildad y con vocación de servicio, con la fuerza de quien construye su entorno solidariamente. El movimiento asociativo de las sociedades anónimas laborales se completa con la constitución e integración en Confesal de organizaciones territoriales en toda España. AEMTA, Sociedades Laborales de Castilla y León. FEANSAL, Federación Empresarial Andaluza de Sociedades Laborales. ASES, Asociación Aragonesa de Sociedades Laborales.
FEBES, Federación de Empresas Valencianas de Economía Social, FECMES, Federación Empresarial de Castilla-La Mancha de Economía Social, AELIB, Asociación de Empresas Laborales de las Islas Baleares, AEXEL, Agrupación Extremeña de Empresas Laborales, ASESCAN, Asociación de Empresas de Economía Social de Canarias, AREL, Agrupación de Empresas Laborales de La Rioja, ACEL, Agrupación de Empresas Laborales y de Economía Social de Cantabria, AESGAL, Agrupación Gallega de Empresas Laborales. Durante estos años y hasta mediados de los años 90 se llegaron a constituir en España alrededor de 5.000 sociedades laborales, pero el devenir económico y la estructura de las nuevas empresas que se creaban en nuestro país exigía una adecuación de la normativa de las sociedades laborales, tendente a permitir una mayor flexibilidad en el modelo y el acceso de nuevos emprendedores que escogieran esta forma jurídica como opción para el desarrollo de su actividad empresarial. Impulsada por Confesal, desarrollada durante el último gobierno socialista en 1996 y aprobada finalmente por el primer gobierno del Partido Popular en 1997, nace la Ley 4/1997 de Sociedades Laborales, una nueva normativa que introduce la sociedad limitada laboral que, unida a la anónima laboral, configuran la sociedad laboral. Esta reforma produce un incremento exponencial del número de empresas creadas y del número de trabajadores en el sector. Así se registró un aumento neto de 14.957 empresas y 77.383 empleos entre 1996 y 2006. Estas magnitudes suponen incrementos netos del 282% en el número de empresas y del 146% en el de empleados, lo que demuestra el potencial de este tipo de empresas y el espaldarazo que supuso la ley de 1997. En diciembre de 1996 estaban dadas de alta 5.309 sociedades laborales. En diciembre de 2006 eran 20.266. Con respecto al empleo, en 1996, las sociedades laborales empleaban a 52.857 y en 2006 empleaban a 130.240 personas. Tenemos el reto de conseguir empresas económicamente rentables, financieramente posibles y sostenibles en el largo plazo. Empresas que lideren la responsabilidad social, que lideren la empresa participada, empresas que sean una referencia de éxito en España. En el momento actual, ante la conmemoración de los 25 años de existencia de Confesal, las sociedades laborales sufren el mismo fenómeno que el resto de las empresas españolas en una coyuntura económica difícil, con la destrucción de empresas y empleo derivada de la crisis financiera mundial. Pese a ello, la sociedad laboral sigue siendo un modelo de futuro que muestra un gran equilibrio entre capital y trabajo, que permite la participación de los trabajadores en la empresa, el emprendimiento colectivo, la competitividad empresarial, la protección del empleo local, la innovación. Confesal celebra sus 25 años con el reto de innovar en la normativa que regula a este tipo de empresas para crear la sociedad laboral del futuro, capaz de aportar el dinamismo y el revulsivo empresarial que la ha caracterizado durante los últimos 15 años. Creo que los principales hitos en estos 25 años han sido, además de la voluntad de constituir la Confederación por parte de las agrupaciones territoriales, el impulso para la promulgación de las reformas normativas, la consolidación del modelo de la sociedad laboral, la cohesión territorial, el impulso a la creación de nuevas empresas y la difusión internacional del sector. Durante sus 25 años de existencia, Confesal ha conseguido aglutinar en su seno a la totalidad de las organizaciones que representaban a las sociedades laborales españolas. Ha impulsado la creación de agrupaciones en las comunidades autónomas en las que no existían. Ha defendido a las empresas asociadas a sus organizaciones territoriales, sirviendo de canal de reivindicaciones y aportación de soluciones,
Ha difundido las actividades institucionales de sus organizaciones territoriales y de las sociedades laborales a través de su periódico Economía Social, que desde 1995 ha sido el referente de las publicaciones del sector de la economía social española, con más de 40.000 ejemplares de tirada. Ha proporcionado la interlocución necesaria entre el sector y las administraciones del Estado. Ha logrado, junto al resto de la economía social española, dotarse de una ley que enmarca y regula las políticas de fomento a este sector. Ha difundido el modelo empresarial de la sociedad laboral en el resto de Europa y en América Latina. En definitiva, ha querido ser la organización en defensa de los intereses de las sociedades laborales en España. La fuerza de Confesal está en sus organizaciones territoriales y en las empresas a las que representa. Contar con un nuevo marco normativo a través de la reforma de nuestra ley proporcionará un modelo de sociedad laboral del futuro, más flexible y adaptada a las actuales necesidades del mercado. Confesal afronta un momento histórico en el que propone un modelo empresarial adaptado a las necesidades de los emprendedores. Un modelo más dinámico y capaz de ofrecer la forma empresarial adecuada para quienes buscan desarrollar su idea empresarial desde el autoempleo colectivo, la participación, la responsabilidad social, la innovación, la internacionalización, la competitividad y, en definitiva, el fomento del empleo. Para celebrar su trayectoria y enfocar los cambios, Confesal impulsa la reforma de su ley para lograr los retos señalados, y el inicio de esta nueva época se ha plasmado en el cambio de su imagen corporativa, adaptada a los actuales momentos, donde cobra especial importancia la E de emprendimiento, de España, de Europa, de empresa, de empleo. La E de economía social. Cualquier organización y cualquier empresa tiene que reinventarse, y 25 años por delante nos dan lugar a reinventarnos, a hacer las cosas de manera más eficiente. Con ello, la sociedad laboral resultará más atractiva para los emprendedores que quieren poner en marcha una empresa a través del autoempleo colectivo. Confesal mira hacia el futuro para seguir representando y defendiendo a las sociedades laborales y a sus trabajadores. Ha habido una situación que yo creo que es importante de respecto a nuestra concepción de economía social y de sociedad laboral. Una es la participación, propiciar la participación entre los trabajadores. Otra es la formación, es decir, entender que la formación es muy importante para cualquier desarrollo posterior que quiera hacer la empresa. Y por último es la visión a largo plazo. Trabajando por la competitividad, la innovación, la internacionalización, la participación, el respeto al medio ambiente y, en definitiva, la responsabilidad social empresarial de las sociedades laborales. El futuro está en nuestras manos. Que el entorno es negativo, que el entorno no es fácil, que eso nos obliga a hacer más esfuerzos, a tener más imaginación, a actuar de forma más inteligente, a trabajar más, pero que con todo eso en otras épocas hemos superado crisis y que en esta también la van a superar. Que la fórmula de hacerlo juntos es una buena fórmula y en consecuencia les animaría a que utilicen la fórmula de sociedad laboral porque a nosotros nos ha funcionado.